Hermanos y hermanas, buenos días a todos. Es una alegría poder estar en este día de inauguración del año académico de nuestra Facultad Pontificia y Civil de Lima, que en este año resolveremos su reconstitución como entidad única y que evidentemente, para que no tengan ustedes dudas, la Santa Sede quisiera que se lleve adelante con la mayor coherencia y que nadie quede afectado. Hoy día esta lectura nos permite a todos encontrar en la palabra de Dios un consuelo grande, porque nos muestra cómo hemos de ser santos y cómo la santidad de la cual habló el Papa cuando vino, tierra ensantada, es algo que está al alcance de nuestra mano. El padre Marsal había escrito un libro que se llamaba Tierra Encantada, refiriéndose a que en nuestro país hay algunas condiciones religiosas que nos hacen una especie de pueblo mágico, que por lo tanto cree que las cosas pueden salir rápidamente por medio de la espiritualidad, de la creencia, de la fe, y en donde a veces nos sucede eso y sin embargo la gente sigue creyendo. Pero se refería el Papa a que todos desde esa condición un poco encantada podemos dar un salto, y el salto es aprender a ser como los santos del siglo XVI y XVII. Los conocemos todos, los tenemos allí retratados allá arriba ahora. Quienes dieron un paso muy grande para encontrar el sentido de la santidad en medio de una ciudad sumamente frívola como era la ciudad de Lima. Y frívola porque era una ciudad rica, una sociedad en donde los minerales de los grandes centros mineros de Potosí, de Cerro del Pasto, y bueno, un poquito de Quibes, pero también era importante como centro de plata, estaba más cerca, porque era menos costosa la plata. Hizo posible que la ciudad se llenara de riquezas, lo pueden ver ustedes en los preciosos palacios del centro de Lima y del Río. Y así entonces el cristianismo tomó la forma de una especie de convivencia entre gente explotada por la minería y simultáneamente gente muy católica, muy cristiana, basada en la enorme riqueza. Y por eso hay una vía media de frivolidad en la propia religiosidad con las cufatas, con las beatas. En medio de ellas se insertaron los grandes religiosos y laicas, que quisieron vivir la santidad a fondo. Y fueron, según la línea planteada por el Papa, fueron en cierto modo profetas. Todavía tenemos que volver a leer esa historia porque ha sido pintada como una especie de una santidad sucedánea de la concofatería. Gracias a los estudios últimos se puede ir avanzando cómo esa historia tiene otro sentido que es necesario profundizar gracias a las investigaciones a Madre Santa Rosa de Lima que tan lindamente han hecho ustedes en el texto de sus obras. Santidad en la Biblia tiene dos connotaciones y dos formas que no se condicen mucho la una con la otra. La santidad es algo así como la realidad separada de Dios que no se mezcla, es una línea. Y la segunda concepción de la santidad es la que tenemos en el texto que hemos leído de los mandamientos, en donde ser santo es practicar la justicia y tiene su culmen en el examen final de la vida que hemos leído, del cual Pedro decía: cuando mueras en la mañana siguiente serás examinado de amor. Perdonen si comienzo con exámenes, pero justamente lo que nos interesa es el examen final de la vida, y el que realmente importa.
Eso que Carlitos les enseñará, no les sacará. Atrás. El examen escatológico, ¿no? Que no es el examen de escatología, pero que es entonces el sentido último hacia el cual vamos y cómo se plasma ese sentido. Y se plasma justamente en el amor por el desvalido, el pobre, el indefenso, en el maltratado y en la maltratada. Y por lo tanto, el final de la historia, el sentido de la historia y de la vida, tiene su desemboque en Dios, porque el Dios que nos creó es amor. Y la única manera de acceder a Él es por medio del amor. Y esa es la santidad. No es una especie de proceso de lavado y purificación permanente. En Qumran se encuentran esos salmos, ¿no?, que dicen, ¿no?, tú, por más que creas que te limpias de la mancha del pecado, jamás podrás mancharse y no se podrá limpiarse ni con las aguas de los ríos, ni con las aguas de los torrentes, ni con las aguas disueltas de las nieves, ni con los océanos. Siempre habrá una mancha terrible que jamás podrá ser borrada. No había esperanza. También la Iglesia en la historia pues metió el asunto, ¿no?, esa herencia de Israel, que es una de las cosas que estamos, gracias a la crisis que estamos viviendo y a la reflexión del Papa Francisco en medio de esa crisis que está presentando, nos empieza a abrir un norte distinto. Hay que leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo y depurar lo que no condice con Jesús. Hemos visto en algunos casos de hermanos de otras líneas cristianas de creencia, de fe, cómo aplican tan taxativamente el Antiguo Testamento sin ver el Nuevo. Si encuentras a vos en una cama, pasa las cuchillas, así lo dice la Biblia. Parece que ahora estaba a orden de captura, ¿no?, por agitación terrorista. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que leer la Biblia depurándola, porque en la Biblia hay cosas tremendas. Yo amo a los que me aman, y a los que no me aman los castigo y los aniquilo en sus personas. ¿Realmente, no? Eso no es cristiano, eso no es revelado. Eso no está hecho para ser revelado. Es una aproximación, es una glosa de alguien que introdujo en la Biblia esa ambigüedad. El proceder en la historia de la fe y de la Iglesia a releer desde lo profundo de Jesús todos los contenidos que recibimos es el ejercicio de la teología. Y mucho más cuando estamos en un momento urgente en el mundo hoy día, de cómo podemos encontrar un elemento fundamental que permita hacer respuesta a las grandes inquietudes de la humanidad. Sobre todo porque estamos como acicateados por dos grandes tendencias que al parecer conducen a la destrucción, pero que en lo inmediato parece que producen cosas muy buenas. La finanza, el culto por la ganancia extrema y el deterioro y el calentamiento que la aceleración de la finanza produce. Si estamos más calientes es porque estamos demasiado acelerados de ganar. Y como unos pocos hacen eso, generan una situación de desconcierto, todo se destartala, porque vivimos aceleradamente y no tenemos tiempo para ser nosotros, para entender, para apreciarnos, para querernos. Por lo tanto, es un desafío enorme que hoy día desemboca en la ideología del transhumanismo, que inclusive ya han conseguido hacer unos experimentos que podrían colocarnos en unos años en la construcción artificial de seres humanos que puedan vivir 400 años. Les recomiendo leer al respecto cosas que han aparecido en el último tiempo y que vale la pena conocer.
porque se está gestando un pensamiento en donde la ciencia, la técnica y el dominio económico pueden hacer lo que quieren. Son cosas que hemos vivido en otras épocas ya, en la Segunda Guerra Mundial con el nazismo, que está recobrando formas nuevas que finalmente pueden llevarnos, ¿no?, a todos a la destrucción. Pero en medio de eso es importante cómo estos pensamientos y estas tendencias están conduciendo a lo de siempre, a una división de la humanidad, de ricos y pobres, como siempre. Es el viejo problema del pecado, del egoísmo. Y en ese proceso estamos encontrando el proyecto de la humanidad 2.0 y nosotros, los pobres diablos, que somos la humanidad 1.0. Y nosotros seremos, ¿no?, los instrumentos, los conejillos de indias de ese proyecto. La otra tendencia, que también es peligrosa y que en estos días, gracias a una excelente reflexión del cardenal Gerhard Müller, es la denuncia del catolicismo ateo, del catolicismo que, siguiendo indirectamente esa tendencia y queriendo contrarrestarla, pretende a través de un proceso de paralización de la humanidad en un solo sistema, englobar a través del sistema político una detención de la historia, erigiendo al poder político dictatorial como la única salida católica para evitar que las cosas puedan desembocarse en el otro sentido. En realidad corresponden a la misma mentalidad. El Papa Francisco, en medio de esta situación compleja, opta por el juicio final narrado de día en Mateo. Vayamos a la gente sencilla, preguntémosle qué sentido ve en las cosas, qué problemas y necesidades tienen, salgamos a ellas y juntos construyamos un mundo que, dialogando y escuchando la palabra, pueda crear un consenso en la humanidad en donde los humanos nos apreciemos, nos amemos y pongamos la economía al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de la economía, no la sociedad al servicio de la tecnología, sino viceversa. Los lazos sociales que se han ido rompiendo y se han ido rompiendo gravemente han impulsado al Papa a hacer esta afirmación que es sumamente importante para nosotros que venimos a trabajar la teología, a hacer teología. Hay que estar allí donde se gestan los nuevos relatos de la humanidad. Y es que los grandes relatos que sostenían el Occidente se han caído todos, inclusive el relato católico. De tal manera que estamos como llamados todos a volver a nacer desde las intuiciones más íntimas de la experiencia humana que pulula por la diversidad de situaciones difíciles por las que pasamos. Y por eso es interesante que el Papa preste atención al llamado de la experiencia de la gente sencilla en el mundo que busca, que lucha y que hace bien. Y por tanto, estar atento a los relatos de la gente, es estar atentos a su experiencia. Como todos sabemos, de la experiencia narrada podemos descubrir otra vez los principios. Lo que pasa es que un nuevo lenguaje, con una frescura inusitada, como una primavera que nos permite oler preciosamente el olor de las flores que nacen. Y estamos en una época en donde hay nuevos relatos que se están gestando, hay una renovación. Me contaba el obispo de Madre de Dios que los propios Ayanincas, Ajús y así, todos los chipilos y los amuellas, etc., como han rehecho sus relatos viendo los problemas graves que están sufriendo ellos en la ecología, que los afecta directamente. Han modificado sus intuiciones antiguas
para dar cuenta de que hay una esperanza, y gracias a Dios las han hecho con la fe. Hoy día también nuestra gente, en el trajinar diario, está contando su vida de otra manera porque vive con desesperación, pero ansía cosas nuevas. Nuestro propio pueblo, no me cansaré de decirlo, que marcha en octubre con el Señor de los Milagros, es el mismo pueblo que sale a las calles a gritar por ciudadanía y para que no se maten más a las mujeres. No son dos pueblos, es un único pueblo fiel, creyente y ciudadano. Porque en el corazón de nuestras vidas se está produciendo un cambio fundamental. El ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios y para ser semejante a Él, tiene en el corazón una búsqueda honda de Dios que no puede detenerse y que es en el fondo la respuesta por medio de la cual vamos a inventar el nuevo mundo que nace del don de Dios. Y eso es un enorme desafío porque si nosotros no estamos atentos como teólogos a esos nuevos relatos y nuevas consideraciones de la gente, seguimos construyendo nuestro antiguo relato como si el Señor, y no solamente lo construimos, sino que lo adoramos, no le ponemos más adornos y es el mismo relato. Como me gusta decir a mí, es como la orquesta que mientras se hunde el Titanic en la película, no sigue tocando, igualito, no cambia. La Iglesia, hermanos y hermanas, está llamada a dinamizarse y a adquirir formas nuevas. Si las tenemos ahora con los nuevos movimientos, que a veces no son tan nuevos, ¿acaso no podemos modificar las cosas que vivimos y crearlas más a la altura y hacerlas a la altura de las necesidades de los sencillos y humildes del mundo? Poníamos ese ejemplo hace unos días. Intentemos construir una iglesia bonita como esta, así con toda su rocosidad y belleza. Intentémosla ponerla en el medio de la Amazonía. Se nos hunde. Las formas eclesiales arquitectónicas tienen que ver con las formas de construcción de la reunión de la comunidad. Y la iglesia de Madre de Dios de la Amazonía es una iglesia en balsa, es una iglesia flotante. Y en un mundo líquido tenemos que ver nosotros cómo hacemos para hacer una iglesia nueva. La iglesia, hermanos y hermanas, no está hecha. La iglesia se hace porque es un instrumento para servir, a anunciar el Evangelio a la gente. Y por lo tanto, tenemos que ingeniárnosla creativamente para rehacer y recrearla según la situación, ciertamente inspirados en la palabra, venciendo las tentaciones de nuestro tiempo, como hace Jesús. Y por eso, el gran legado que tenemos de esta facultad, la primera de nuestro país, la facultad que hizo posible San Marcos, nosotros tenemos que recobrar el sentido que tuvo, que es acompañar el proceso de la iglesia, de esta iglesia que quiso no repetir la tragedia de Antillas, en donde en República Dominicana, como decía, las casas desaparecieron 3 cuentos. O sea, 3 millones de personas. Y Gabriel de las casas lo intentaron por decir eso, porque decían que era exagerado y que ahora la ciencia estadística ha demostrado que era verdad. Hermanos y hermanas, tenemos un gran desafío teológico. Decía Verdaguer, cuando yo tengo hambre es un problema material. Cuando el otro tiene hambre es un problema espiritual. Y estamos llenos de problemas espirituales en nuestro país. Esos problemas espirituales los resuelve una iglesia que sabe ponerse a la altura de la sinuosidad y complejidad de la vida. Sabe tener la flexibilidad de inspirarse en un centro inconmovible que es el amor del Señor y sabe producir formas que pueden hacer posible la compañía segura, la compañía feliz, la compañía amigable de la iglesia a toda la gente que camina por la calle. Y esa es nuestra tarea. Es una identificación con el Señor a partir del amor.
no a partir de los gestos externos, que son muy importantes cada cierto tiempo, pero que a veces inclusive hay que flexibilizarlos para poder llegar a las personas. Por eso, hermanos y hermanas, el gran cometido que tenemos en adelante con nuestra querida facultad es poderla convertir en un gran centro de reflexión teológica para el pensamiento de la Iglesia en el futuro próximo de la crisis mundial que se viene. Y tenemos que estar a la altura. Y por eso tenemos que hacer que renazca la vida académica de este gran centro de estudios a través de un diálogo formidable, sencillo, amigable, con todos los esfuerzos que existen hoy día en la humanidad por abrir caminos nuevos. No estamos solos. Hay mucho de bueno en el mundo. La ciudadanía peruana no nos lo recuerda. Pensábamos que todo estaba mal, ¿no es cierto? Y que no había salidas, que la corrupción nos agarraba por todos lados. Un grupito de muchachos jóvenes empezaron a decir, bueno, esto tiene arreglo, se soluciona así. Y hay muchas iniciativas más. Busquemos con la gente, no nos separemos de ella. Escuchemos lo que dicen, porque son sujetos, no objetos. Y en ese aprendizaje compartamos nuestra fe y estemos dispuestos a ir creyendo cada vez más de otra manera, pero siempre con el amor gratuito de Dios, que es el único que tiene fecundidad. Dios nos creó no para la muerte, sino para la resurrección y la vida, para renacer. Y estamos en un camino de renacimiento que en esta vez toca también con el renacimiento de la facultad. Que Dios los bendiga, los haga buenos teólogos, que acompañen a su pueblo y que iluminen a la gente, pero sobre todo sean buenos cristianos, que es lo que necesitamos en primer lugar para ser teológicos. Gracias a todos y bendiciones para toda la facultad, todos los alumnos, todos los profesores. Gracias, Padre Carlitos, por haberme invitado hoy día, ¿no? a hacer esta. Ponemos aquí.